Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente en nuestra clase de guaraní. Que Dios les bendiga. Jesús ama a los niños. No se olviden chicos que Jesús te ama muchísimo. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy y van a estar abriendo, ¿verdad?, sus libros en la página 35. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a completar, ¿verdad?, las partes de la tarjeta. Repaso. Muy bien. Emma sería Mawapeguara. ¿Para quién? Papá debe de Aramboture. Muchas felicidades por tu cumpleaños. ¿Qué es Morandumbuku? ¿Qué quiere decir eso? Un mensaje breve. De añua o neañua, un abrazo. Y luego van a poner terawapu, o sea que la fecha ustedes van a poner. Muy bien. Seguimos. Luego dice, acentúa correctamente estas palabras. Jaija, lápiz, corapupe en el patio, paracayape para el gato. Entonces, jaija, creo que ahí está mal el acento, ¿ve? No tiene acento gráfico. Luego tenemos corapupe, tenemos pero en la Y, no en la última letra, que dijimos que en guaraní no lleva acento, en la última letra. Maracayape, entonces dijimos también que está mal. ¿Por qué? Porque está en la última letra en guaraní, no lleva acento. Acá en ya lleva acento. Muy bien. Luego dice, coloreo las palabras que tienen acento fonético. No escrito, sino fonético. Guarajú, yasú, aregua. En donde yo acentúe mi voz, ustedes van a colorear. Guarajú, yasú, jera, aregua. A ver si ustedes pueden hacer solito. Muy bien. Luego dice, cito sustantivos orales y nasales. Yo ya les busqué uno y ustedes van a buscar uno más. Yetapa. Tero yuruguá, sustantivo oral. Terotiwa, sustantivo nasal. Mitá, tiene acento nasal. Luego dice, hago una pequeña redacción con sustantivos orales y nasales. Yo les hice uno y ustedes van a marcar si tiene sustantivo oral o nasal. Y ustedes también van a hacer una pequeña descripción de lo que ustedes quieran buscando sustantivos orales y nasales. Shesupona o yapo tenbiu. Mi madre hermosa o linda hace comida. Ustedes van a hacer otra descripción así cortita y anímense chicos porque ustedes son capaces y son valientes. Muy bien. Estamos terminando con nuestra clase y yo sé que ustedes son capaces de hacer. Así es que nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.